Bien, tenemos el gratísimo placer de contar esta noche con la grata compañía del licenciado Miguel Seara Hatton, quien es un conocido economista dominicano y es miembro del Partido Revolucionario Moderno. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto. Usted es muy crítico de la política económica del gobierno. ¿En qué se basa? Bueno, primero yo creo que la preocupación más importante tiene que ver con la trayectoria de la deuda. Yo creo que eso es un tema que hay que atender a la mayor prontitud posible. El tema institucional, es muy difícil que el capital pueda acumularse y crecer en unas condiciones donde la institucionalidad esté tan defectuosa. Eso tiene impacto en la sociedad, en la calidad de vida de la gente. Solamente se puede explicar que se intervengan 54 hospitales al mismo tiempo por una seria debilidad institucional expresada en propósitos, digamos... Pero la mayoría de esos hospitales ya están en servicio, ¿no? No todos. Y simplemente tú tienes que ver la manifestación diaria que hay, la expresión diaria que hay de la falta de servicio de salud, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la oposición, del principal partido de oposición, lo que preocupa en el ámbito económico es el problema de la deuda y el tema institucional. Hay mucho. Por ejemplo, tú tienes el tema del tipo de cambio. ¿Cómo ha mantenido el gobierno la estabilidad del tipo de cambio? Con deuda. Esta vez la deuda del Banco Central. Cuando lo que te está diciendo es que hay un intercambio entre una estabilidad del dólar hoy versus la calidad de vida de mañana. ¿Por qué? Porque ese certificado, el Banco Central, el gobierno central, es quien tiene que pagar los intereses de esa deuda que está tomando el Banco Central a través del certificado, con una deuda que tiene una tasa de interés promedio que oscila alrededor del 13-14%. ¿Me entiendes? Y ese dinero sale del presupuesto nacional. Entonces, esta estabilidad de hoy no es porque está aumentando el flujo de divisas. Es cierto que está aumentando, pero en proporción al producto no aumenta. ¿Qué pasaría si de pronto el gobierno diera un giro radical en política económica? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué tú quieres decir con un giro radical? Bueno, que el gobierno decida, por ejemplo, reducir la deuda, no seguir cogiendo prestado. El gobierno lo que tiene que hacer es una estrategia, que se lo hemos repetido más de 100 veces, y es muy clara. Primero tiene que enfrentar el problema de la impunidad y la corrupción. Es muy difícil aumentar en la presión fiscal por esa vía, aumentando los impuestos, a menos que aumente la credibilidad en el Estado. El Estado no tiene legitimidad, aunque tiene la legalidad. Pero evidentemente eso no justifica la evasión, ¿no? No, por eso digo, lo que está haciendo el gobierno en cuanto a mejorar la calidad de captación, está bien, hay que cumplir la ley. Pero el que primero que la tiene que cumplir es el propio Estado, porque el problema es que el Estado no tiene legitimidad. No estoy diciendo que no se paguen los impuestos. Lo que estoy diciendo es que el Estado no tiene legitimidad porque prevalece un orden de impunidad y de corrupción que nos coloca en las peores posiciones. Pero déjame decirte qué hacer, porque eso siempre es la pregunta que está ahí. En segundo lugar, hay que mejorar la calidad del gasto. Los cálculos que habíamos hecho aquí en el país sobre la calidad de gasto nos daba alrededor del 2.7, 2.8 como máximo 3% del producto. Acaba de terminar un estudio, el BID, que no es completo de todo el gasto. Habla de 3.8% del producto, la desviación de fondos, la ineficiencia en el uso de los recursos públicos de este gobierno. El promedio de América Latina sale como 4.4. Yo creo que los cálculos dominicanos están subestimados. Porque si tú coges los indicadores de corrupción y de impunidad y de eficiencia en gestión pública y lo comparas con los de América Latina, nosotros estamos siempre en las peores posiciones. Entonces no puede ser que estemos por debajo del promedio. No obstante, 3.8%, que es muy alto. Pero déjame, te concluyo con dos medidas adicionales. Después de mejorar la calidad del gasto, que es evidente que tú tienes una disponibilidad de 3.8, para que tú tengas una idea de magnitud.
vendría a ser como 120.000 millones. No, 3.8 sería como 150.000, 150.000 más o menos. Poco menos que el 4% que se ha dedicado a la educación preuniversitaria. Exactamente, y eso es mal calculado. Y la tercera medida es que hacer que los ingresos públicos, que los gastos públicos crezcan menos que el ingreso público. ¿Me entiendes? Eso es fundamental. Ahora, muchas veces se habla de la necesidad de mejorar el gasto público, pero no se especifica bien en qué consiste la calidad del gasto público. ¿Cómo no? Se ha hecho mucho ejercicio. El mismo PRM hizo una revisión de 8.000 líneas de gasto. 8.000. Una por una. Identificado mediante un algoritmo en donde era evidente que había problemas. Y se puede gastar mejor ¿en dónde? En el salario de la policía, en mejorar la seguridad ciudadana, en mejorar los servicios de salud, en fin, hay muchos renglones, en mejorar la productividad agropecuaria, en mejorar los servicios de agua, e invertir en presas, en reservorios de agua. Cuando se le preguntó, o cuando se le pregunté a funcionarios del gobierno con relación a esa crítica que le formula la oposición, la respuesta fue que el dinero que se invierte en educación, el dinero que se invierte en salud, en agua potable, en el medio ambiente, son gastos de calidad. No, eso no es cierto. El dinero que se gasta en salud no es cierto. Es más, se debiera hacer una auditoría lo más pronto posible, porque hay claros indicios de mucha filtración de gasto, dinero que se pierde. En escuelas, por ejemplo, gente como Educa determinó que había una cantidad excesiva de guardianes o de conserjes, de posiciones que no se justifican, con escuelas que tienen 12, 15, qué sé yo, una cantidad enorme de conserjes. Además, fíjate que hay el 4% ha significado dos negocios formidables. Uno inmobiliario, ha hecho mucha gente rica comprando los terrenos, y otro este negocio de la comida. ¿Me entiendes? Ahora, pero era necesario construir escuelas, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo que era necesario, porque yo creo que el problema de la educación dominicana es la calidad. Y la calidad, tú has perdido ya 4 años de calidad, porque tú pusiste un armazón, pero la calidad del maestro y la calidad de la educación, perdiste 4 años. Pero, 6 años. Pero se hablaba mucho de que había un déficit de aulas, ¿no? Yo creo que había, eso se puede medir, yo ahora mismo no recuerdo los números, pero no en la magnitud que se habla actualmente. Se pudo perfectamente haber empezado con calidad y trabajado con ampliar las aulas. Pero el gobierno prefirió centrarse en aulas porque había un negocio inmobiliario muy grande, más que trabajar en calidad. Y nada más tú tienes que ver cuánto le dedica del 4% a calidad el Estado. Es alrededor de 3 o 4% de ese 4%, de esos 120.000 millones o 160.000 millones. En el ámbito de la educación, evidentemente, el programa élite del gobierno dominicano, desde el punto de vista de la percepción del propio gobierno, es la tanda extendida, ¿no? Así es. No era posible la tanda extendida con el déficit de aula existente. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Eso se calcula. Primero, eso es muy fácil medirlo. Eso no es lo que yo creo o lo que tú creas o lo que cualquiera pueda creer. Eso se mide perfectamente. Y yo he hecho algunas mediciones. No las he actualizado porque en un momento trabajé esos números. Pero los números que nosotros teníamos era que se podían hacer ambas cosas al mismo tiempo. No era tan necesario acelerar la cantidad de aulas. Era más importante, por ejemplo, tener un currículum para un estudiante que se quedaba 2 o 3 horas en la tarde. Y eso no se tiene, o no se ha completado. Ahora, desde el punto de vista de la oposición, porque evidentemente hay discrepancia entre lo que opina el gobierno y lo que opina la oposición en el ámbito de la educación. ¿Qué tiempo tomaría realmente reformar el currículum, crear un sistema de enseñanza de calidad? Porque cada vez que leo algo sobre el tema,
caigo siempre en la opinión de que reformar y mejorar la educación es un proceso largo que toma tiempo. El resultado es largo, por eso había que empezar primero. El resultado es, el impacto tarda en verse, pero si tienen 6 años, ya la generación que entró hace 6 años estaría prácticamente completando la educación primaria. Le faltarían 2 años para terminar el 8º curso. Pero no podemos mejorar la calidad de la educación si no mejoramos la calidad de los profesores, ¿no? Por eso te digo, o sea, pudimos haber empezado desde el primer día con ese 4%. Y además, si hay un sector que se había estudiado, donde había planes, programas, acciones, era el sector de educación, y donde había un consenso. Fíjate que todo el 4% generó un consenso, no solamente del 4%, sino de lo que había que hacer en materia de mejorar la calidad. Con relación en el caso hipotético y probable de que el PRM gane las elecciones, ¿qué pasaría con la tanda extendida? No, eso se queda, claro que sí. Lo que hay que mejorar es el tipo de servicio, el tipo de aprendizaje que se da en ese momento. Yo no soy experto en ese tema, obviamente, como tú sabrás. He hecho algunos estudios sobre financiamiento de la educación hace muchos años. Publicamos inclusive un pequeño librito sobre eso. Pero lo que entiendo con la gente que conoce del tema, que se puede mejorar el tiempo en la escuela de calidad. Cuando uno lee las informaciones provenientes del exterior, tiene uno la sensación de que muchos organismos internacionales y agencias de clasificación o de calificación le dan buen puntaje al gobierno dominicano. Sí, si tú lo lees los contenidos, tú vas a ver, por ejemplo, yo leí hace poco uno que decía que hay un espacio, que no hay problema con el tema de la deuda, porque hay un espacio para hacer ajustes fiscales, o sea, aumentar impuestos. Sí, claro. Eso decía, y que por lo tanto, préstenle. Eso no es conocer lo que está pasando en la República Dominicana, porque yo no creo que este gobierno, ni ningún gobierno se atreva a decir, vamos a poner 1 centavo más de impuestos, sin enfrentar el problema de impunidad y de corrupción. Sin embargo, adicionalmente a esto, el problema de la impunidad y la corrupción está en el centro de la forma de hacer política oficialista. ¿Me entiendes? O sea, tendría que reinventarse. Entonces, no es tan fácil decir, hay espacio para aumentar impuestos. Me parece que es un gesto, un acto de ingenuidad, ignorancia. No conocen con mucha profundidad la situación de la economía dominicana. Te voy a decir, algunos de los grandes problemas de las agencias evaluadoras es que ninguna puede predecir una crisis. No existe el instrumento económico, matemático, modelo que te diga en X meses va a haber una crisis. Bueno, un fenómeno atmosférico puede cambiar la situación. Todo eso es, y eso es difícil de predecirlo. Ok, pero ni siquiera te puede decirle, ninguno puede hacerlo. Que ni siquiera, asumiendo constante una serie de lo que dicen los economistas, ceteris paribus, asume constante una serie de situaciones, en X tiempo va a ocurrir tal cosa. Eso no te lo puede decir nadie. Entonces, eso hace que las predicciones de las evaluadoras a veces son ex post. O sea, cuando se presente la crisis, te dicen, se presentó la crisis. Se me olvidó aquello, se me olvidó lo otro. Tú tienes así... Pasó en Indonesia, ¿no? Bueno, no solamente pasó en Indonesia, pasó en España en un momento, pasó en Italia, pasó en Grecia. En Grecia, meses antes, las agencias estaban dando una excelente calificación. Pasó en Puerto Rico. Entonces uno no puede creer en las predicciones económicas, ¿no? Yo creo que de ese tipo de... Hay algunos temas en donde se puede predecir, sobre todo aquellos que dependen más de factores estructurales. Pero en este caso, inclusive, es decir, lo que tenemos es... ¿Cuál es el negocio de la agencia? A ver, ¿cuál es el negocio de la agencia? Hacer que la República Dominicana coloque los bonos, porque al final de cuentas es la forma como ellos ganan. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que decir? Que la República Dominicana está bien. Pero un informe de eso puede dañar la economía de un país, ¿no? Un informe de eso puede dañar la economía del país. Por eso son informes muy, como dicen, muy suaves, muy light, ¿no? No son informes
Tú tienes que leer más allá de los números. Tú tienes que conocer una economía. Licenciado, si usted me lo permite, tenemos que hacer una pausa. Regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Continúen con nosotros en Edición Nocturna.